Dígale, Señor, gracias por tu palabra. De nuevo, Señor, pedimos que unjas nuestros sentidos espirituales. En el nombre de Jesús, nos hagas entender tu palabra. Que necesitamos, Señor, sobre todo, necesitamos entenderlo para poder conocerlo. En el nombre de Jesús, esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo dirija esta palabra, la inspire. Te pedimos también tu paz gobierne nuestros corazones ahora, se establezca desde este momento en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordar que ha empezado el año, ¿verdad? Ya empezamos también nuestras reuniones para meditar la palabra los lunes en la tarde y lunes en la noche. No se lo olviden. Determínese a buscar la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, el lunes a las 7:30, ¿verdad? A partir de las 7:30, ¿verdad? Hay reuniones, y a las 5:30, con Jael, 5:30, sí, con Jael, las personas y mujeres que no pueden estar más tarde, si tienen que regresar a casa, pueden estar desde las 5:30 a 7, y luego nosotros estamos desde las 7:30 a las 10. ¿Ok? Si por alguna cosa se le hizo tarde, aunque se le haya hecho tarde, véngase. Lo importante es que Dios quiere ver qué tanto se dispone usted y yo para buscar la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Claro, no es lo óptimo que se nos haga tarde, ¿verdad? Pero de todas maneras, véngase, no se quede allá olvidada, ¿verdad? Que se vaya a casa, sino busque la palabra de Dios. Bien, esta mañana, fíjese bien, queremos volver a retomar lo que estuvimos hablando la semana anterior y aún ampliarlo, porque hay algo que es muy importante que usted y yo entendamos. Estamos en el principio de un año. Es importante entender cosas que Dios quiere enseñarnos precisamente para darle rumbo a nuestra vida. ¿Okay? La semana pasada estábamos hablando de este verso en Salmos 90:12, ¿verdad? Que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y tomando también ese verso, de ahí nos fuimos a otro más, el cual está en Eclesiastés capítulo 7, verso 1, que dice de esta manera: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor, que dice, el día de la muerte, el día del nacimiento. Antes de proseguir en esto, quiero decirle lo siguiente. Pocos días antes del decirle, Dios nos dio un verso, ¿verdad? El cual está en 2 de Corintios capítulo 2, verso 14. 2 de Corintios capítulo 2, verso 14. Yo creo que este verso es un verso que marca los tiempos de lo que Dios quiere hacer con esta congregación. ¿Ok? Fíjese cómo dice el verso: mas a Dios gracias. Mientras tanto, tú pensamos que busques aquella nueva traducción viviente también, si la tienes por ahí. ¿Saben? ¿La tienes por ahí, nueva traducción viviente también de este verso para utilizarla? Primero revisamos la Reina Valera, que dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, que dice, en triunfo en Cristo Jesús. Observe el verso: en Cristo Jesús. Y quiero que lo observe en este sentido, porque cada vez que usted ve en la palabra de Dios una palabra, en la manera en que está escrita y acomodada, tiene un significado, tiene un propósito, tiene una utilidad, tiene un valor. Esta mañana yo quiero, y a través de estas próximas semanas, yo creo que Dios nos va a estar hablando del valor de las palabras. Las palabras tienen un valor en sí mismas, mis hermanos. Todas las palabras tienen un valor en sí mismo.
muchas veces nosotros hablamos y no nos fijamos, no ponemos atención en el valor que tienen las palabras. ¿Okay? Yo quiero decirle que para aquel que quiere conocer a Dios, necesita entender que la palabra, cada palabra tiene un valor. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y ahorita le voy a hablar un poquito más de eso. Primero quiero que vean cómo está escrito aquí. Dice: nos lleva siempre en triunfo en ¿qué? Cristo Jesús. Fíjese que en este versículo Jesucristo está descrito de esta manera: Cristo Jesús. Yo quiero decirle que en la Biblia, cuando usted encuentre una relación en Cristo, una mención del Cristo, siempre observe, para poder entender los versos, cómo está escrito. Hay veces que usted va a encontrar solamente la palabra Jesús. Hay veces que solamente va a encontrar la palabra Cristo. Hay veces que va a encontrar Jesucristo. Hay veces que va a encontrar Cristo Jesús. En este caso, fíjense cómo está Cristo Jesús. Dice el verso: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En qué dice? Cristo Jesús. Cuando habla del Cristo, está anteponiendo al Espíritu sobre el vaso en el cual estaba ese Espíritu llamado Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que es así. ¿Cómo seremos llevados en triunfo? Si anteponemos el Espíritu a la carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Cristo representa, fíjense bien, el Espíritu, y Jesús representa el vaso o la carne en la cual estuvo aquel Espíritu llamado Cristo. ¿Me están entendiendo todos? ¿Ok? Entonces dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Dios nos lleva en triunfo solamente si vivimos en el Espíritu. ¿Ok? Y aunque estemos en un vaso de carne, el Espíritu va a ser primero. Cuando tú y yo estamos en el Espíritu, entonces Él nos lleva siempre en triunfo. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Ok? Y luego dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento. Entonces, fíjese bien, iglesia, lo que Dios te quiere dar a entender, o te quiso dar a entender desde finales de diciembre, es que Él quiere que tú lleves a todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuántos me están comprendiendo? Mira, a lo mejor tú y yo no hemos entendido mucho todavía, es lo más seguro, pero aún con lo poco que hemos entendido, Él ya quiere que tú y yo comencemos a llevar a otros, a todo lugar, el olor de su conocimiento. Escúchame, el conocimiento aquí se describe como un ¿qué? Olor. ¿Como un qué? Olor. Bien. Aquí en este verso, el conocimiento se describe como un olor. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, en el momento en que estamos diciendo que el conocimiento se describe como un olor, le estamos dando un valor a la palabra conocimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, la palabra conocimiento no solamente significa en la Biblia, fíjese bien, no solamente significa en la Biblia un montón de información que tú y yo tengamos. La palabra conocimiento en la Biblia, sí es cierto, es una información, pero es una información en el Espíritu. Y por otro lado, también tiene un valor. Esta es un olor. Olor que se percibe en el cielo. ¿Me está escuchando? Olor que se percibe en el cielo, fíjese bien. Entonces, conocimiento tiene valores. La palabra conocimiento tiene valores. Si tú y yo queremos entender más y más la palabra de Dios, cada día vamos a tener que buscar los valores que hay en las mismas palabras que están escritas en la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y hoy vamos a hacer unos pequeños ejercicios para comenzar a entender más, para ir desarrollando precisamente
esta capacidad de poder entender la palabra a través del valor de las palabras. Aquí está muy claramente descrito que el conocimiento no solamente significa un montón de información que yo podamos guardar, sino que además de eso, escúcheme, significa un olor. ¿Ok? Tiene un simbolismo. El conocimiento tiene un valor, y el valor es que el conocimiento es un olor. ¿Cuánto me están entendiendo? Ok. Por eso es que si tú y yo vamos a Cantares capítulo 1, verso 12, la Biblia dice así, fíjese bien. Cantares capítulo 1, verso 12, dice: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio, ¿qué dice? Su olor. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo, ¿qué dice? Dio, ¿qué cosa? Su olor. Entonces, escúchame, ¿a cuál olor cree usted que se está refiriendo? Al conocimiento. El nardo es una flor de lugares muy elevados, escuchen. No se da en los valles, se da en lugares muy elevados. Entonces, ese nardo significa un hijo de Dios que tiene conocimiento y que tiene una elevación espiritual. ¿Me está entendiendo? Y cuando Dios percibe a un hijo que tiene conocimiento, para él, ese hijo despide un aroma, un olor muy grato, fragante para él, el cual es el conocimiento que tiene. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo le conozcamos. ¿Ok? Pero por Jeremías 9:24, como por otros muchos versos en la Biblia, sabemos que antes de conocerle le tenemos que entender. ¿Le tenemos que entender? Efectivamente. ¿Okay? Y que el entendimiento es un entendimiento espiritual, no un entendimiento intelectual, sino un entendimiento ¿qué? Espiritual. De tal manera que aquí puede haber gente con entendimiento espiritual, escúcheme, y poder conocer a Dios en gran manera. Y usted puede hacer que venga una persona, un catedrático de una gran universidad, sin decir nombres, y esa persona no puede entender nada de Dios. Absolutamente nada. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Okay? Por lo tanto, no tiene sabiduría divina para vivir. ¿Okay? Pero aquí puede haber chicos, muchachos y aún niños que tengan mayor entendimiento espiritual, por lo tanto mayor conocimiento de Dios, que un catedrático de una gran universidad y aún con un montón de experiencia en lo intelectual. ¿Cuántos me están comprendiendo? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que Dios quiere es que usted y yo, fíjense bien, le entendamos y le conozcamos en lo espiritual. ¿Ok? Recordando nada más un poquito la versión Nueva Traducción Viviente, la tienes por ahí, Samuel. Fíjese bien cómo dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un ¿qué? Fragante perfume. Entonces vea como el versículo otra vez nos está diciendo que el conocimiento de Cristo es como un fragante ¿qué? Perfume. Bueno, muy bien. Esto que nos sirva de base para lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Porque el día de hoy, fíjese bien, basado en lo que vimos la semana anterior, queremos volver a retomarlo, hacer como una especie de segunda parte y completar una cuadratura. ¿Una qué? Cuadratura. Usted y yo sabemos, probablemente los nuevos aquí no, que Dios utiliza mucho las cuadraturas en su palabra para hablar de órdenes que Él quiere hacer, ¿verdad? Y con los cuales Él hizo toda la creación. ¿Ok? Órdenes. Cuando hablamos de órdenes, Dios siempre va a utilizar cuadraturas. ¿Ok? Y las cuadraturas están por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Esta mañana queremos descubrir una. ¿Ok? Que no está así a la letra, descrita en un solo verso, o en dos o en tres, sino que está así como desparramada en la Biblia, pues,
¿Me están entendiendo? ¿Ok? Queremos descubrir una. Y esa una tiene que ver con los propósitos que nosotros le debemos dar a nuestra vida. Con los propósitos que le debemos dar a nuestra vida. Ahora que estamos hablando de un año nuevo, ahora que estamos viviendo tiempos de año nuevo, es necesario que usted y yo sepamos qué rumbo debe tener nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque una es la cosa que lo que yo quiera o piense acerca de mí, otra cosa es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Estamos entendiendo? Lo que queremos es empatar esas dos cosas y hacerlas una sola. La semana pasada, por ejemplo, en Génesis 1:14, yo le decía esto, enseñábamos esto. Vayamos a Génesis 1:14. Que la Biblia dice en Génesis 1:14 lo siguiente: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, ¿qué cosa dice? El día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y ¿qué? Y años. Escúcheme, la palabra estaciones está hablando, fíjese bien, de tiempos de Dios, tiempos kairos. ¿Ok? Es una palabra que creo que está 647 veces en el hebreo del Antiguo Testamento. Es una palabra que se llama moed. ¿Ok? Moed, M-O-E-D. 647 veces en el Antiguo Testamento. Le voy a dar un ejemplo. Váyase, creo que es Éxodo 13:10. Éxodo 13:10. Vean qué dice Éxodo 13:10. Dice: por tanto tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. ¿Quién es el que está hablando? Dios. ¿Qué está haciendo? Fijando algo. ¿Lo está observando? Está diciendo, se va a hacer esto, y está dando hasta el plazo en el que se va a hacer. Dice: por tanto tú guardarás este rito en su ¿qué? Tiempo. La palabra tiempo aquí es la misma palabra que estaciones en Génesis 1:14. Moed. Traducida de diferente manera, pero al mismo tiempo es la misma raíz del hebreo. ¿Cuántos me están escuchando? Dios es el que está estableciendo el tiempo. Dice: lo vas a hacer de año en año, en este tiempo, en su tiempo. Es la misma palabra, fíjese bien, que se encuentra en Habacuc 2:3. ¿Qué dice Habacuc 2:3? Por favor. La Biblia dice en Habacuc 2:3 lo siguiente: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia ti y no mentirá, aunque tardare, espéralo, dice, porque sin duda vendrá. ¿No qué? Tardará. Cuando dice ahí, aunque la visión tardará aún por un tiempo, ¿quién es el que está hablando? Dios, a través de un profeta. Y le está diciendo: escribe una visión, y aunque la visión va a tardar un tiempo, ¿quién es el que va a disponer ese tiempo? Dios. Entonces, es la misma palabra moed, que se traduce como en Génesis, ¿verdad? Estaciones. Y esto habla de tiempos de Dios. Dice Génesis 1:14 que sirven como señales para estaciones, para días y ¿para qué? Y para años. La palabra días, hablábamos que es la conjunción, el alineamiento, ¿verdad?, entre estaciones y años. La palabra años es una palabra que hace referencia a los tiempos del hombre, como en Génesis capítulo 5, verso 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, Génesis 5:3. Génesis 5:3, ¿qué dice la Biblia? Vivió Adán 130 años. Ahí está hablando de una palabra que en el hebreo se llama chané. Chané, tiempo del hombre, años. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Tiempo del hombre. Pero la palabra días es la unión, ¿verdad?, de estaciones o años que coinciden en un día específico y que hablan del momento en que se está haciendo la perfecta voluntad del Padre, porque alguien ha entendido que eso es lo que debe de hacer en su vida. ¿Me está comprendiendo? Eso es la palabra días. Por eso es que el salmista decía: enséñanos a contar nuestros ¿qué? Días. No dice a contar nuestros años,
Porque el salmista no quería simplemente vivir por vivir, mi hermano. El salmista quería cada día, fíjese bien, cada día hacer la perfecta voluntad del Padre. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y eso es lo que el Hijo de Dios debe buscar hacer, que cada día de su vida haga la perfecta voluntad del Padre. La palabra días habla precisamente de eso. Es la palabra Yom, Y-O-M, en hebreo. ¿Okay? Aparece más de 1000 veces, nada más en el Antiguo Testamento. Y habla, fíjese bien, de tiempos en que Dios quiere que se haga su voluntad. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Sí. A ver, Samuel, dame Proverbios 10:27, creo que es eso. Pero no equivocado. Fíjese bien cómo dice este verso. Fíjate bien cómo dice, hermano. El temor de Jehová aumentará, ¿qué dice? Los días. Aquellas personas que tienen temor de Dios van a ver aumentados sus ¿qué? Días. Los días en que se está haciendo la perfecta voluntad del Padre. Sin embargo dice, mas los años de los impíos serán, ¿qué dice? Ay, escúcheme, ¿sabe quién es un impío en la Biblia? Miren, no lo voy a, ya lo vimos anteriormente, pero no le puedo describir mucho. Un impío es alguien que no entiende ni conoce a Dios. ¿Y qué dice que va a pasar con el que no entiende ni conoce a Dios? Sus años, sus tiempos cronos serán ¿qué? Acortados. Sin embargo, el que entiende y conoce a Dios, sus días, ¿qué dice? Se aumentarán. ¿Se qué? Aumentarán. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces yo quisiera preguntarle en este momento, Giovanni, si ¿le interesa aumentar sus días? ¿Le interesa realmente aumentar sus días? Oh, mi hermano, a mí me interesa sobremanera. Ahora que estoy entendiendo un poquito más de la palabra de Dios, cada día quiero hacer la perfecta voluntad del Padre y no quiero hacer ninguna otra cosa que no sea la perfecta voluntad del Padre. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Le estoy preguntando semana tras semana. Esta semana, ¿qué quieres que haga? Esta otra semana, ¿qué quieres que haga? Esta otra semana, ¿qué quieres que haga? Y así por semanas y semanas te estoy llevando diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer en cada semana de mi vida? En cada semana de mis meses, en cada semana de mis años. Porque solamente quiero hacer la perfecta voluntad del Padre. Un verdadero hijo de Dios quiere hacer la perfecta voluntad de Él. Pero para ello necesita entender qué significan esos días. Que no solamente son tiempos de 24 horas por 60 minutos cada hora y 60 segundos cada minuto, sino que se trata de hacer la perfecta voluntad de ¿quién? Del Padre. Usted y yo venimos a la tierra, escúcheme, a hacer la perfecta voluntad del Padre. ¿A qué venimos a la tierra? ¿A qué venimos a la tierra? A hacer la perfecta voluntad del Padre. Esta mañana quiero ayudarte a comenzar a entender cómo hacer la perfecta voluntad del Padre. ¿Ok? Nos vamos otra vez a Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Y dice la Biblia: mejor es la buena fama que ¿qué? Que el buen encuentro. Y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Hablemos del valor de las palabras para poder entender más la Biblia. A ver, todo el mundo diga. Hablemos del valor de las palabras. Sí, para entender más la Biblia. Ok. Irving, si yo te digo la palabra muerte, dame sinónimos de la palabra muerte. ¿Ya saben oír todos? Oscuridad. Otro. Descanso. Ok. ¿Están soplando? No se van a soplar. José. Enfermedad. Dame otro. Está bueno.
A ver, usted ¿cómo se llama? Andrea. Negro. Ok. Feo. Feo. A ver, más, sigan pensando, sigan pensando. Usted. Otro más. Velorio. Ok. Bien. Sí. Eso me gustó. La muerte tiene un valor intrínseco. Y el valor intrínseco tiene varios valores, esa palabra. Pero un valor intrínseco muy importante de la muerte es final. ¿Qué es? Final. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque ese versículo lo que está diciendo, mejor el día final que el día del principio. Eso es lo que está diciendo. Mejor es el día final que el día del inicio. ¿Cuánto me están entendiendo? Te lo quiero poner en una pequeña tablita. ¿La tienes por ahí, Sam? Mejor el día final que el día del inicio. ¿Ok? Fíjese bien. Espero que Sam encuentre la tablita ahorita. Ahí está. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Estamos tratando de entender estas palabras. Buena fama, buen ungüento. ¿Ok? Y mejor el día de la muerte, entre paréntesis ahí abajo está el valor que hemos encontrado, final, que el día del nacimiento. Abajo tiene el valor que hemos encontrado, ¿cuál es? Príncipe. ¿Están ahí? Bien. Entonces, fíjese bien. El versículo está comparando una cosa, la primera parte con la segunda, o la segunda con la primera, como usted lo quiera ver. Si usted y yo entendemos el valor de la segunda parte, diciendo, mejor es el día final que el día del principio, entonces quiere decir, escúcheme, para los que quieran entender la palabra, que la primera parte está hablando de lo mismo. Por lo tanto, vayamos a una segunda tablita. Mejor, no menor, que mejor es la que buena fama, lo cual habla de un final, que el buen ungüento, lo cual habla de un principio. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Eso es lo que el verso también nos está queriendo decir, y digo también porque el verso quiere decir muchas cosas, pero eso es algo que el verso nos quiere decir, que la buena fama es un final en nuestras vidas y que el buen ungüento es un ¿qué? Principio en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, usted y yo sabemos, fíjese bien, que en la Biblia Dios utiliza las cuadraturas para especificar órdenes. Y esto significa que usted y yo, Guillermo, ya tenemos ahí dos elementos de una cuadratura, pero nos faltan otros dos. Juntando los cuatro, nosotros podemos tener un desarrollo de un conocimiento de Dios, de cómo Él quiere que nosotros llevemos nuestra vida. Lo que sí sabemos hasta este momento es que buena fama representa ¿qué? Un final, y que buen ungüento representa un principio. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, váyase a Éxodo 30, verso 25. Éxodo 30, verso 25. ¿Qué dice la Biblia? Vea eso, mucha atención. Y harás de ello, dice, el aceite de la santa unción. Antes de este verso está hablando de una serie de materiales aromáticos con los cuales se iba a hacer el aceite. Pero llegando al verso 25, la Biblia dice así: y harás de ello, de todos esos materiales, el aceite de la santa unción. Y luego vean lo que dice. ¿Qué dice después? ¿Superior qué? ¿Superior qué? No, ¿superior qué? Superior ungüento.
El aceite aquel de la santa unción era un ungüento superior. Entiéndase como sinónimo, un buen ungüento. ¿Un qué? Un buen ungüento. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Todo lo que la Biblia dice que es bueno, viene de parte de Dios. ¿Ok? Entonces fíjese bien, aquel aceite de la santa unción iba a ser un superior, ¿qué? Un buen ungüento, pues. Y luego dice, según el arte del perfumador, será, que dice, el aceite de la unción santa. Según el arte del perfumador. Entonces escúchenme, significa que cada sacerdote iba a hacer el aceite, pero que cada sacerdote tendría su propio arte para hacerlo. Ahora, hace un momento usted y yo entendimos que este perfume de olor fragante, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Conocimiento. Entonces, cuando está hablando del arte del perfumador, quiere decir que cada persona, cada sacerdote, y le aclaro una cosa, la Biblia dice en Primera de Pedro, ¿ok?, que usted y yo somos sacerdotes, ¿sí o no? Entonces cada uno de nosotros puede tener su propio arte perfumista, o sea, para hacer un perfume. ¿Cuántos están ahí? Cada uno de nosotros tiene el propio arte para hacer un perfume. O sea, cada uno puede desarrollar el conocimiento a su manera, pero al final de cuentas tiene los mismos ingredientes y un poquito más y un poquito menos de uno o de otro. Al final de cuentas todo esto debe redundar en conocimiento. ¿En qué? Sí. Ese superior ungüento en la Biblia habla de que cada persona tiene un arte para desarrollar perfume. Y si el perfume es conocimiento, entonces cada uno de nosotros debe desarrollar ese arte. ¿Para desarrollar qué? ¿Para desarrollar qué? ¿No se me están cumpliendo? ¿Seguros? Bueno, ok. Entonces, ¿qué es el buen ungüento? ¿Qué es el buen ungüento, iglesia? A ver, ¿qué es el buen ungüento, iglesia? Yo quiero oír hablar como que son 700. ¿Cuántos son aquí? Sí, quiero oírlos hablar, porque de repente oigo 4 o 5 personas allá y gritan más fuerte que 700 aquí. ¿Ok? ¿Qué es el buen ungüento? Conocimiento. Entonces, fíjese bien, algo que Dios quiere que usted desarrolle en su vida como principio de vida es conocimiento. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Dios quiere conocimiento, efectivamente, pero el conocimiento no lo es todo, porque está diciendo que es mejor la buena fama todavía que el buen ¿qué? Bueno. Lo cual quiere decir que el conocimiento que usted y yo admiramos no es para tener una biblioteca dentro de nuestro espíritu. No es para que usted y yo nos convirtamos en una biblioteca espiritual. ¿Vamos entendiendo? Sino que el conocimiento que usted y yo admiramos tiene un propósito. ¿Cuántos son ahí? Y ese propósito nos lleva a entender la segunda parte de esta cuadratura. Dios utiliza, le repito, cuadraturas para hacernos entender órdenes. Veamos una segunda parte. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16? Ya lo vimos la semana pasada. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Vean lo que dice Pablo. Toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es una palabra que se llama, no medio difícil, pseudonomastos, algo así.
algo así. ¿Ok? Y esa palabra en griego significa, fíjense bien, soplada divinamente. Eso significa. Eso quiere decir que un espíritu de Dios vino y sopló. Así como ahorita ahí le estaban diciendo a Irving, alguien me está soplando, dijo. Pues ¿sabe qué? Fue divinamente soplada la palabra. No fue hecha por hombres. Mucha gente piensa que la palabra fue hecha por hombres. No, no eran ni músicos, ni grandes poetas, ni nada de eso. Eran gente a la cual Dios le sopló la palabra. ¿Ok? Porque ¿quién de esos hombres era un gran poeta, gran músico, gran artista o gran músico? Bueno, ya dije músico, ¿verdad? ¿Ok? Ninguno. Cuando conocieron a los apóstoles, estaban haciendo ahí un gran alboroto, decían, estos hombres han estado con Jesús. Por eso hablan así, porque están divinamente inspirados. ¿Estamos comprendiendo? Ahora fíjense bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, ¿y útil para qué? Todo es útil. No hay nada que sea inútil. Todo es eficaz, toda funciona. Y útil para 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Está observando una cuadratura ahí? Ahora, esto de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia es todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es. ¿Sí, maestro? Eso es. Aquí está un profesor. Tiene una pregunta. ¿Por qué Jesucristo no escribió una parte de la Biblia? ¿Por qué no lo escribió? Ahí te va la respuesta, espero que me lo entiendas. Proverbios 20:27. Medítalo y ahí está la respuesta. Te doy una semana para que lo respondas. Proverbios 20:27. Alguien me preguntaba anoche, le voy a explicar la respuesta. Fíjese bien. Sin ningún afán de ¿cómo se llama? De vanidad ni nada por el estilo. Alguien anoche me mandó un WhatsApp y me dijo, oh, yo he notado algo en ti. Y hasta me pone así que cañón. Me dice, desde hace tiempo no usas la Biblia. Tienen muchas semanas que no usas la Biblia. No veo que saques los apuntes. Y esa persona me dijo, ¿cómo se llega a eso? Yo le dije nada más una respuesta: meditar. Y entonces después le amplié la respuesta. Le dije, cuando tú entiendes cómo sacar la raíz cuadrada en una operación, ¿necesitas el apunte? No, te la presentan y la haces, porque ya entendiste el método. ¿Cuándo estamos comprendiendo? Cuando tú entendiste la palabra en tu espíritu, la palabra sale sola. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Escribir. El conocimiento que está en tu espíritu te lleva a explicar todo sin necesidad de estar escribiendo nada. ¿Qué es lo que Dios quiere que escuchemos? Su voz. ¿Su qué? Su voz. Sí. A través de la palabra escrita, Él quiere que usted y yo escuchemos su voz. Porque lo importante es escuchar su voz. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Fíjese bien, ¿qué dice Proverbios? Salmo 78, verso 1. Ahí va una parte de la respuesta. Salmo 78, verso 1. ¿Qué dice? Fíjense bien cómo dice, escucha. Y si dice escucha, ¿qué sentido hay que ejercitar? Escucha mi ley. ¿Cómo que escucha mi ley? Si la ley está escrita, ¿por qué dice escucha? Porque la palabra es tu voz. ¿Cuántos ustedes están entendiendo? No está equivocada la palabra ahí. Ahí dice, escucha pueblo mío mi ley. ¿Y la ley dónde está aquí? Escrita.
Y entonces Él quiere que la ¿qué? Escuchemos. ¿Por qué dice que quiere que la escuchemos? Porque aquí se pasea la voz de Dios. Denle un aplauso al Rey, por favor. Por eso es que Proverbios 20:27 dice así. ¿Cómo dice? Lámpara de Jehová, ¿qué dice? Es, ¿qué cosa? El espíritu del hombre. Entonces quiere decir, y eso combínelo con Proverbios 6:23. ¿Qué dice Proverbios 6:23? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, ¿qué dice? Es luz. Porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara y la enseñanza es luz. Si lámpara de Jehová es el espíritu del hombre y la lámpara es el mandamiento, quiere decir que el mandamiento está ¿en dónde? En el espíritu. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde debe estar registrada la palabra? En el espíritu. Y después se necesita que haya luz. ¿Qué quiere decir? Que haya quien la enseñe. ¿Estamos entendiendo? ¿Una lámpara sin luz sirve para algo? No. Está la pura lámpara. La palabra, si alguien no la entiende y la enseña, ¿de qué sirve? Pero se necesita que alguien la entienda. Y cuando la entienden, es enseñanza, ¿verdad? Para todos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Eso hace un ministro del Espíritu. ¿Por qué es ministro del Espíritu? Porque en el Espíritu tiene la palabra entendida. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Sí le queda más claro? No, gloria a Dios. Un aplauso para el Rey, por favor. Ahora, ¿dónde estábamos? 2 Timoteo 3:16, diciendo que eso es un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? ¿Es un qué? Proceso de enseñanza-aprendizaje. Dios primero enseña. Para enseñar hay que tener la palabra aquí adentro. ¿Ok? Cada día más. Le vuelvo a recordar, no es a bibliazos como alguien va a entender. Es enseñando. Por eso usted y yo nos tenemos que preparar en la palabra, para que cada vez de nuestra boca salga sabiduría de Dios. De tal manera, fíjese bien, ¿qué dice Mateo capítulo 5, verso 2? Mateo 5:2, ¿qué dice? Por favor, rápido, Santo. Y abriendo su boca, bien, Jesús les enseñaba, diciendo. Cada vez que Jesús abría la boca, ¿qué hacía? Enseñaba. Así nosotros debemos enseñar. Esa debe ser nuestra mente. Cada vez que abrimos la boca, enseñamos. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, segundo paso de esta cuadratura. Primero hay que enseñar. Para ello hay que prepararse. ¿Estamos entendiendo? Ahora, aquí mismo se abre otra cuadratura más, interna a esta sola palabra. Escúcheme. Váyase por favor a Filipenses capítulo 4, verso 9. Vea lo que dice Pablo. El buen maestro, ¿cómo enseña? ¿O qué es lo que enseña? Dice Pablo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos elementos está mencionando Pablo? 4. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto es. Ahora, observen una cosa. ¿Oísteis qué elemento es? ¿Qué número de elemento es? El tercero. No es el primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un maestro no se debe soltar hablando y hablando.
Porque antes del tercer elemento, que es hacer oír, hay dos elementos más. ¿Cuáles son? Aprendisteis y recibisteis. ¿Por qué es eso? Escucha, iglesia, ¿sabes por qué es eso? Te va a recibir una enseñanza una persona si antes no le has dado testimonio. Eso es. Porque el buen maestro primero tiene que enseñar con su propia vida. Y entonces la gente va a aprender de él y va a recibir de él lo que él tenga que decir. ¿Lo estamos entendiendo? Si lo entendió, denle un aplauso al rey, por favor. Si tu vida, padre de familia, si tu vida es ejemplar, tú siempre vas a tener autoridad para que tus hijos te escuchen. Pero si tu vida no es ejemplar, no te van a escuchar. Pastor, me hablo a mí mismo. Si tu vida es ejemplar, la gente te va a escuchar. Pero si tu vida no es ejemplar, la gente no te va a escuchar. ¿Cuánto estamos entendiendo? Observen que el elemento oír está hasta el tercer lugar. Y ver habla de entender, porque se ve con los ojos del entendimiento. Denle un aplauso al rey. Ok, ahora escúcheme. Pablo está diciendo, fíjese bien, que se enseña mediante este proceso. Pero después de estas 4 partes que están incluidas en la palabra enseñar, después viene redarguir. Volvemos a 2 Timoteo 3:16. Y al decir redarguir, fíjese bien, está diciendo conviccionar, convencer. Ya decíamos la semana pasada, Dios nos convence con sus enseñanzas. ¿Estamos entendiendo? Dios nos convence con sus enseñanzas. Nosotros traemos un montón de argumentos, prejuicios, tradiciones, costumbres y cuanta cosa, ¿verdad?, hayamos aprendido durante la vida. Pero Dios con su enseñanza, a través de maestros, nos convence, ¿verdad?, y derriba todos nuestros argumentos que traigamos. Después de eso, fíjese bien, dice corregir. En ese momento Dios empieza a corregir todo lo que veníamos haciendo o diciendo. Y finalmente comienza a instruir. Esto es dar instrucciones para la vida. Comienza a enseñar más cosas, ¿verdad?, de aquellas que nosotros teníamos como argumentos para que tomemos un rumbo de vida, un estilo de vida. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Okay? Esa es la instrucción. 4 elementos que comprenden todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Ahora, estamos en buena fama y estamos tratando de encontrar un segundo elemento de una cuadratura. El segundo elemento está descrito después de este versículo, en el 3:17. Vea lo siguiente. La escritura, al final de cuentas, ¿qué propósito persigue? Traer conocimiento al hombre, conocimiento de Dios. ¿Sí o no? Hoy, la escritura, ¿qué propósito persigue? Traer conocimiento de Dios al hombre. Ahora, vea el versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice?, sea perfecto y enteramente preparado para toda, ¿qué? Ahí está el segundo elemento. Buen ungüento es el primero. Buen ungüento es el conocimiento. Dios quiere que usted y yo adquiramos conocimiento, pero persigue un propósito: que usted y yo hagamos una buena, ¿qué? Se conoce a Dios para hacer una buena obra. Ese es el propósito, y ese es el segundo elemento de 4. Ya tenemos 3 en este momento, porque sabemos el elemento inicial, el cual es bueno. Sabemos el elemento final, el cual es buena fama. Sabemos ahora el segundo elemento, que por el conocimiento llegamos a la buena obra. A ver, iglesia, ¿estás aquí? ¿No te está dando sueño? ¿No? A ver, prende más un aire, por favor, que ya me estoy asando de tratar de explicar. Prende un aire de adelante, por favor. Espero que no le dé frío, si no, le da para.
Fíjense bien. A fin de que el hombre de Dios sea, que dice, perfecto, enteramente preparado para toda, ¿qué? Buena obra. ¿Qué es una buena obra, iglesia? Punto número 1, fíjese bien. Efesios 2:10 nos dijo, ¿verdad? Y lo digo así, nos dijo porque desde la semana pasada lo enseñamos, ¿verdad? Probablemente tú ya lo conocías. Pero Efesios 2:10 dice así, por favor, porque somos hechura suya, creados ¿en qué? Fíjese otra vez, Cristo está primero, Jesús está después. Creados en Cristo Jesús para vivir en el Espíritu y en un vaso de carne. ¿Ok? Dice, ¿para qué? Para buenas ¿qué? Para buenas ¿qué? Obras, las cuales, dice, Dios preparó, ¿qué dice? De antemano para que anduviésemos ¿en qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Buena obra, fueron cosas, fueron instrucciones que Dios nos dio desde antes de que viniésemos a la tierra. Escúcheme, para que anduviésemos en ellas aquí en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuándo? Cuando Él creó nuestros espíritus. ¿Cuándo Él qué? Pequeño paréntesis. A ver, díganle a su vecino, un pequeño paréntesis. Espero que todavía tengamos tiempo para hacer pequeños paréntesis. Dios es el Padre de los espíritus. ¿Dios es el qué? ¿Qué dice Hebreos 12:9? Dios es el Padre de los espíritus. Hebreos 12:9. Dice la Biblia así, por favor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al que? Padre de los espíritus. Dios es el Padre de los espíritus, hermano. Él creó nuestros espíritus, Él engendró nuestros espíritus. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, fíjese bien, papá y mamá nos dieron aquí en la tierra un cuerpo, una carne. Pero Dios creó nuestro espíritu primero. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están escuchando? Papás, ¿cuántos padres hay aquí? A ver, levanten la mano. Quiero que comprendan una verdad bíblica. ¿Sabe por qué debe de orar usted? Refiriéndose a sus hijos que algún día tendrán que casarse. Usted debe de orar porque el cónyuge que le va a tocar a su hijo o su hija sea una persona de elevada estatura espiritual. ¿Por qué? Porque si es una persona de elevada estatura espiritual, va a ser una persona limpia y pura en pecado. Y si es una persona limpia y pura en pecado, le recuerdo una cosa: el hombre y la mujer proveen solamente de un cuerpo a una nueva vida. Y si esos seres no están limpios y puros, ¿qué clase de cuerpo cree usted que le van a entregar a esa nueva vida? No oigo, lleno de iniquidades. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el espíritu lo pone Dios. El espíritu es perfecto, pero esa carne va a estar contaminada. Por eso, papás, usted y yo nos tenemos que fijar muy bien con quién se va a casar nuestro hijo. Primero, llevarlos a que ellos se eleven espiritualmente y se purifiquen. Segundo, que el que busquen, el que Dios les dé, porque ya se los dio, empezando por ahí. Todos tenemos ya un hueso que nos fue dado en la preexistencia. Desde allá está nuestro hueso. O sea, aquella persona con que nos toca casarnos. Desde allá está. Aquí simplemente venimos y lo encontramos. Pero ese hueso debiera ser una persona elevada espiritualmente. ¿Para qué? Para que esos nietos vengan con un cuerpo libre de pecado y de iniquidades. ¿Cuándo me están entendiendo? Denle un aplauso al rey, por favor. ¿Por qué cree que Adán, cuando vio a Eva, dijo: este es hueso de mis huesos? ¿Por
porque ese es el hueso que Dios me había dispuesto desde la eternidad anterior, entre muchos huesos. Miren, aquí todos nosotros somos huesos. Si estamos en esta iglesia es porque desde la eternidad Dios dispuso que aquí estuviéramos y que aquí le conociéramos. Denle un aplauso al Rey, por favor. Pero te quiero decir algo, Paloma, y no es ni para apurarte ni para retrasarte, que dentro de todos estos huesos hay un hueso que te toca. Y no es político. ¿Cuántos están entendiendo? Denle un aplauso al Rey, por favor. Ya no salimos del tema por andar buscando huesos políticos. Decíamos que Él es el Padre de los espíritus, entonces Él creó nuestro espíritu. ¿Ok? Y cuando Él creó nuestro espíritu, desde allá nos dio las indicaciones de por qué o para qué vendríamos a la tierra. Eso es hacer la buena obra. Juan 10:32. ¿Qué dice Juan 10:32? Fíjese bien. ¿Qué Jesús está diciendo? Jesús le respondió: muchas ¿qué? Buenas obras os he mostrado. ¿De quién? De mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Cuáles son las buenas obras? Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Jesús andaba dándole tacos a alguien en la noche para que cenara? Jesús andaba esperando la Navidad para traer 1 o 2 personas a su casa a la cena para comer, ¿verdad? En esa Navidad, porque no tenía que comer. Buenas obras es hacer la perfecta voluntad del Padre cada día de nuestra vida, con todo lo que comprenda. Si eso comprende inclusive darle 2 tacos a una persona, también eso es parte de la buena obra, pero todo fue señalado desde la preexistencia. Denle un aplauso al Rey, por favor. Todo fue señalado desde antes de que viniéramos aquí. Por eso a usted y a mí nos corresponde encontrar qué es eso que Dios nos dijo que hiciéramos aquí en la tierra. Pero para eso, fíjese bien, se necesita morir a nuestra carne. Porque si usted y yo seguimos viviendo en la carne, jamás podremos entender qué es una buena obra o la buena obra de nuestra vida. Denle un aplauso al Rey, por favor. Se necesita vivir en el Espíritu. Se necesita andar y vivir en el Espíritu. Quien anda y vive en el Espíritu va a comenzar a entender la buena obra que Dios tiene destinada para él sobre la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Por eso hay que dejar la carne de inmediato, porque Dios tiene tantas cosas que son su buena obra en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, el tercer elemento. El tercer elemento. Proverbios 22:1. Hay una comparación ahí entre el elemento final y otro. ¿Cuál es ese otro? Buen nombre. Fíjese cómo dice la Biblia. Acuérdense que al principio ya teníamos el elemento final y el elemento inicial. ¿Cuántos estamos aquí? Ya teníamos el elemento final y el elemento inicial. ¿Ok? Ahora, aquí hay una comparación entre el elemento final y uno que es el anterior al final. O sea, el tercero que nos da. ¿Ok? Por eso es que en Proverbios capítulo 30, verso 18 dice así, miren, no nomás en el 18, 4 veces. En Proverbios 30 se habla de esto. Vea eso, para que vean las cuadraturas. 3 cosas me son ocultas, dice. Aún tampoco se la guarda. Y lo va a encontrar en varios versos de Proverbios 30.
donde Salomón se ubica como una persona que no conoce nada, se humilla delante de Dios y dice: yo no sé nada. Y entonces comienza a hablar como alguien que no sabe absolutamente nada de Dios. Y por eso es que dice: tres cosas me son ocultas y aún tampoco sé, dice ¿qué? La cuarta. Una vez yo le enseñaba que Dios presenta siempre tres elementos dentro de la cuadratura, y las personas que buscan la sabiduría, a esas Dios les da a conocer la cuarta, la cuarta. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Denle otro aplauso al Rey, por favor. Esa cuarta parte que falta en muchas cuadraturas es para aquellos que son buena parte, buena semilla. Los que son buena semilla han de encontrar esa cuarta parte que falta. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cuántas clases de tierra hay en la parábola del sembrador? 4. Para los que son buena semilla es la cuarta parte que hace falta. Nada más para ellos. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, si usted está buscando la sabiduría de Dios, Dios le va a ir dando a conocer esas cuartas partes que hacen falta en las cuadraturas. No en todas, pero sí en muchas. ¿Estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien, estábamos en lo siguiente. Proverbios 22:1 dice, ¿cómo dice? De más estima es el buen nombre que ¿qué? Que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Otra vez volvamos al valor de las palabras. ¿Al qué? Sí. De más estima quiere decir que es más estimado en el cielo el buen nombre que las ¿qué? Muchas riquezas. Aquí está hablando, escúcheme, de las riquezas materiales. En el cielo es más importante tener un buen nombre que muchas riquezas. ¿Ok? Todavía dice, y la buena fama más que ¿qué? Que la plata y el oro. ¿Qué son la plata y el oro? Sino riquezas materiales o valores materiales, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces está haciendo una comparación entre la primera parte y la segunda parte del verso. ¿Ok? La primera parte del verso también, cuando dice muchas riquezas, se refiere a valores materiales. Le presento una tablita, por favor, para que nos ayude a entender, así como lo hicimos con buena fama y bueno. Fíjese bien en esto. Primero, dice, de más estima es el buen nombre. Está diciendo que eso es más importante, mejor, ¿ok? Que lo segundo, que las muchas riquezas. Y ahí, y de entrada, escúchame, iglesia, Dios está diciendo que las muchas riquezas no son malas, pero dice que el buen nombre es mucho mejor que las muchas riquezas. Así es que cualquiera, por supuesto, en la tierra puede llegar a tener muchas riquezas. Y si esto es algo que Dios te dijo desde la eternidad anterior que tendrías, pues también eso tendrás que buscar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque así es, ¿eh? Dios puede haberle dicho a una persona que va a ser un gran empresario aquí en la tierra y cómo utilizar su dinero para él, para Dios, pues, no para sí mismo. ¿Cuántos lo entienden? ¿Ok? Ahora, fíjese bien, dice, de más estima es el buen nombre. Está poniendo, pusimos ahí un símbolo de más, que las muchas riquezas. Y lo dice, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces la buena fama es más que la plata y el oro. Una segunda tabla, por favor, que nos ayude a entender. Dice, de más estima es el buen nombre. Escúcheme, cuando está hablando de buen nombre, está hablando de un valor espiritual. ¿Sí o no?
Y lo está comparando con un valor material. Porque después dice que las muchas riquezas son valores que materiales. Y lo dice, y la buena fama, valor espiritual, otra vez lo está comparando con valores materiales, más que la plata y el oro. ¿Estamos entendiendo esto? Está comparando valores espirituales contra valores que materiales. ¿Ok? Esa es una manera ya de ir entendiendo el verso. Pero seguimos con otra tabla. De más estima es el buen nombre, el valor espiritual, que las muchas riquezas, valor material. Pero luego dice, y la buena fama. ¿Qué hemos entendido hasta este momento de la buena fama? ¿Qué es el qué? ¿Qué es el qué? ¿Qué es el qué? ¿Qué dijo? El final, mi hermano. ¿Qué es el qué? Y si es el final, y dice la Biblia que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, quiere decir que es el elemento de más valor, el parto. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Si dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, y la buena fama se compara con el día de la muerte, entonces la buena fama es un elemento de mayor valor que ningún otro. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora fíjese bien. Dice, de más estima es el buen nombre, un valor espiritual, que las muchas riquezas, valores materiales. Y luego dice, y la buena fama es el mayor valor espiritual dentro de estos cuatro que hemos encontrado. Número 1, buen ungüento. Número 2, buena obra. Número 3, buen nombre. Número 4, buena fama. ¿Ok? La buena fama viene siendo el de mayor valor que los cuatro. Y lo está comparando con aquello que entre las riquezas tiene el mayor valor. Porque yo te hago una pregunta: dentro de las riquezas, ¿qué es lo más preciado? El oro y la plata. ¿Lo está entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Está diciendo que dentro de las riquezas comparadas con el buen nombre, también se puede comparar a la buena fama con aquello que es lo que tiene el mayor valor dentro de lo material, que son ¿qué? El oro y la plata. ¿Cuánto me están comprendiendo? Entonces este verso está reafirmando, fíjese bien, que la buena fama es el último de estos cuatro elementos en la cuadratura, y es el de mayor valor. Pero dice que antes de ese llamado buena fama hay otro que se llama buen nombre. ¿Cómo se llama? Buen nombre. ¿Cómo se llama? Sí, entonces ya tenemos una cuadratura. Buen ungüento, buena obra, buen nombre, buena fama. Todo es bueno y todo viene de parte de Dios. Denle un aplauso al Rey, por favor. El asunto es el siguiente. Veamos Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice la Biblia? Por lo demás, hermanos, escuche esto. Lea esto. Bueno, y escuche con usted. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de qué? De buen nombre. Esto hace. ¿Qué es el buen nombre? Yo te hago una pregunta. Si la buena obra es algo que en el cielo se nos dijo que hiciéramos, y también allá en el cielo se nos dio un nombre, aquí la mayoría sabe que en el cielo se nos dio un nombre.
que un nombre es el que tú y yo tenemos dado por papá y mamá a este cuerpo, a esta carne, y otro nombre es el que Él le dio a nuestro espíritu ahí en el cielo. ¿No estamos entendiendo? A veces coinciden, llegan a coincidir, pero la gran mayoría no coinciden. ¿No estamos entendiendo? ¿No estamos entendiendo? Sí. Escúchame. Cuando Él creó su espíritu allá, le dio un nombre a su espíritu. ¿Ok? ¿Qué dice Isaías capítulo 43, verso 1? Ya lo dice. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Cuántos nombres de ahí? ¿Está aplicando? Está hablando de la misma persona. ¿Ok? Usted va a encontrar que en la Biblia muchas personas, muchos grandes personajes, les fue dado otro nombre. ¿Cuál era el otro nombre? El nombre celestial. ¿Estamos comprendiendo? ¿El nombre qué? Sí. Por eso a Simón se le llamó Pedro. Por eso a Saulo se le llamó Pablo. Por eso a Abraham se le llamó Abraham. ¿Ok? ¿No estamos entendiendo? Ahora, eso muchos aquí ya lo sabían, pero es importante para este tema volverlo a tocar, porque estamos hablando del buen qué, ¿no? ¿Cuál es el buen nombre? Una cosa, mi hermano, es que en el cielo se te haya dado un nombre a tu espíritu, y otra cosa es que ese nombre alcance la estatura de buen nombre cuando aquí en la tierra haga la buena obra. ¿Me está escuchando? Entonces en el cielo van a decir, ese no solamente le pusimos un nombre, ese ya tiene un buen nombre. Denle un aplauso al Rey, por favor. Hablando de esto desde la semana pasada, una persona llega a la oficina en esta semana y me dice, Joás, tuve un sueño. Y en ese sueño me decía, hey, tú eres fulanito. Y le daban un nombre. Le dije, ese es tu nombre celestial. Y a Dios te lo reveló a través de un sueño. ¿No están entendiendo? Nada más dice que llegó un ser, ¿verdad?, espiritual en la noche, en medio del sueño, y le dijo, hey, tú eres fulanito. No puedo decir el nombre porque no se me da nada decir, pero ese es su nombre celestial, en un sueño. Anoche otra persona, después de entender esto, me mandó un WhatsApp y me dice, pastor, me pasó lo mismo. Vino alguien y me dijo 2 veces un nombre. Le pregunté al Señor y el Señor me dijo, sí, ese es su nombre celestial. Así es que Dios quiere darle a conocer a todo el mundo su nombre espiritual o celestial. ¿Pero a quiénes se los da? A los que dejan su carne y comienzan a vivir en él. Sí, denle un aplauso a él, por favor. Okay. Finalmente, quien hace la buena obra en la tierra alcanza un buen nombre, y por el buen nombre se alcanza la buena fama en el cielo, de tal manera que un día nos van a recibir con cantos y con aplausos. Así nos van a recibir, con cantos y con aplausos, por haber alcanzado ¿qué? Una buena fe. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Para qué perseguimos con todo esto? Lo que perseguimos, iglesia, ¿saben qué es? Es que muchos de nosotros simplemente estamos haciendo sobre la tierra lo que queremos hacer, cuando en realidad hay algo que Dios dice nosotros que hiciéramos en la tierra.
Nadie va a estar tan satisfecho consigo mismo hasta que encuentre eso que el Padre le dijo que hiciera sobre la tierra. Mientras no se haga, siempre va a estar un sentimiento de insatisfacción aquí adentro de su espíritu. Y usted puede estar haciendo dinero y lo que sea, y a lo mejor vivir muy bien a los ojos del mundo, pero delante de Dios y en su propio espíritu no va a tener esa satisfacción. ¿Cuántos están comprendiendo? Y la pregunta es hoy, ¿no le gustaría en este año tomar la decisión de comenzar a vivir en el espíritu para que Dios me revele cuál es esa buena obra que Él quiere que usted haga sobre la tierra? Comience a llenar su vida de satisfacción verdadera. Hice la pregunta: ¿cuántos tristes tigres trigaron en un trigal? ¿No le gustaría realmente conocer todo eso que Dios le indicó que hiciera sobre la tierra desde allá? Entonces se necesita una determinación para andar y vivir en el Espíritu. Eso se necesita. Quienes comiencen a caminar así van a comenzar a recibir la revelación de parte del Padre de muchas maneras, porque lo va a enviar de muchas maneras: sueños, visiones, palabras proféticas, mensajes, la voz misma de Él, así en medio de una meditación. De todas las maneras Dios le va a comenzar a revelar qué es lo que Él quiere para su vida. Jamás su vida va a ser tan feliz como cuando usted conozca lo que Él le dijo que hiciera desde allá. ¿Cuánto me están entendiendo? Denme un aplauso. Ahora, para que también esto suceda, hay algo que tenemos que hacer a un lado. Y eso vamos a ministrar en este momento. Primero que nada, ¿cuándo venimos? ¿Me pones por favor Eclesiastés 7:1 otra vez, por favor? Tú que estás por primera, segunda o tercera vez aquí, todo lo que se nos ha venido enseñando tiene un principio. Y el principio es que tú y yo invitemos a Jesús a nuestras vidas. Levante la mano lo que viene por primera, segunda o tercera vez. Levante la mano. Mi pregunta es, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Se nos ha venido enseñando que a Dios le interesa cómo vamos a terminar tú y yo nuestra vida, porque la pudimos empezar de una manera, pudimos caminar de una manera creyendo y pensando que era la manera correcta. No sabemos lo que dice la palabra, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mira, tú y yo estamos aquí porque Dios tiene un propósito grande para nosotros. Yo te pregunto, ¿no te gustaría conocer a ese Jesús que hoy se te está enseñando? Levanta tu mano. Si tú que estás aquí por primera, segunda y tercera vez dices, yo quiero conocer a ese Dios, y te voy a pedir un favor más, ponte bien. Un día todos tuvimos que empezar haciendo una oración en nuestras vidas para invitar a ese Jesús que hoy se nos enseña a nuestro corazón. Y yo te digo, mira, Apocalipsis 3:20, me lo pones también, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dice, entraré a él
y cenaré con Él y Él conmigo. Yo te invito a que hagas una oración junto conmigo. Toda la iglesia la vamos a hacer. Si quieres hacer, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Esto es nada más para que tú y yo no nos distraigamos. Iglesia, vamos a invitar a Jesús a nuestro corazón para que nuestros hermanos, y di conmigo: Padre, en esta mañana te doy gracias, porque yo creo que este tiempo lo tenías destinado para mí. Alineaste los tiempos para que este día yo te conociera. Te doy gracias por ello. Y también te digo que abro la puerta de mi corazón e invito a Jesús a mi corazón. Entra a mi corazón, porque quiero cenar contigo. Te doy gracias, porque yo sé que a través de tu sangre yo tengo acceso a ti. Y te doy gracias porque tú has alineado los tiempos para que yo te conociera. Gracias, Señor Jesús, porque hasta el día de hoy has tenido cuidado de mí. Yo sé que en este día tú entras a mi corazón y gobiernas mi vida. Gracias, Señor. Pido a los que están alrededor de ellos el Padre de un gran abrazo. Los que están alrededor de ellos. Los demás permanecemos sentados. Les doy un abrazo de corazón. Después de esto, me pido que vuelva a tomar su asiento. Los ministros que nos ayudan en liberación, voy a pedir que también estén muy atentos desde este momento. Escúchame. Dios quiere, fíjese bien, que su vida y mi vida se vaya desarrollando así. De un buen encuentro, que es el adquirir conocimiento, grato perfume delante de él, mi nardo Dios solo. Cuando el rey estaba en su reclinatorio. Después de ello, es que el Padre quiere que usted y yo vayamos a conocer la buena obra que tenemos que hacer sobre la tierra.
porque Él quiere que aquel nombre que usted le dio y a mí se convierta en un buen nombre, para que finalmente, cuando lleguemos allá, lleguemos con una buena fama. Ese es el resumen, la enseñanza de hoy y del domingo anterior. ¿Cuántos la entendieron? A ver, levanta su mano. ¿Cuántos la entendieron? Gloria a Él. Ahora, pero nada de eso puede suceder o va a suceder si usted y yo no decidimos vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu. ¿Cuántos lo escuchan? Nada de eso va a suceder si usted y yo seguimos viviendo en la carne. Cuando hacen una pregunta, ¿cuántos quieren realmente esto que entendieron llegando a vivir en su vida? Ok. Se necesita antes que nada. Yo sé que muchos ya fueron libres de eso, pero hay otros muchos que no han sido libres de eso. El Señor quiere traer libertad esta mañana. Domingo anterior estuvimos ministrando espíritu de insatisfacción. Produce tristeza, amargura en aquellos que no han visto satisfechos ese deseo de querer cumplir con lo que el Padre les ha indicado hacer. Pero esta mañana, fíjese bien, vamos a ministrar el espíritu de satisfacción. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Gálatas capítulo 5 verso 16 esto. Vean lo que dice Gálatas 5, 16. Digo pues que andad en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Yo le estoy diciendo que para hacer buen ungüento, buena obra, buen nombre, buena fama, se necesita primero andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. ¿Qué es lo opuesto? No satisfacer ¿qué? La carne. Entonces, mientras alguien no sea libre de la satisfacción de la carne, un espíritu, no son palabras. Te quiero decir que la Biblia en sus palabras tiene valores. Hay valores en esas palabras. Y cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, ¿saben qué está diciendo? Algo que se contrapone al andar en el Espíritu. Y es un espíritu. Si el andar en el Espíritu es algo de la vida del Espíritu, entonces hay algo que también es espiritual que se contrapone a ello y que tiene que ser de la misma naturaleza. Esto es espiritual, no es material. Y en este momento yo le pido a todo aquel que quiera determinarse a andar en el Espíritu, comience a orar. Cierre sus ojos. Y lo primero que quiero preguntarle es: ¿quiere usted que yo ore por usted? Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿quiere usted que oremos por usted? Pues entonces vamos a orar. Comience a decirle al Señor: Señor, si en mi vida hay un espíritu que se llama satisfacción de la carne, y que lo que quiere es solamente satisfacer la carne, y no quiere y no me deja andar en el espíritu, por favor, échalo de mi vida. Échalo de mi vida. Yo no quiero eso. Yo renuncio a eso. Te pido perdón, Señor, porque un día no supe ni cuándo ese espíritu entró a mi vida. Dígaselo.
Dígaselo. Dígaselo. Dígale al Señor: Señor, yo no quiero eso. Quiero andar en el Espíritu. Un día yo quiero cumplir la buena obra. Un día yo quiero cumplir la buena obra. Quiero alcanzar ese buen nombre, porque aún quiero llegar a tu presencia con buena fama. Papá, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te pido que la nube de tu gloria, mire, ya está comenzando el Señor a liberar. Fuera, 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 espíritu de satisfacción de la carne, fuera de sus vidas. Suelta este pueblo, porque este pueblo va a andar en el Espíritu. Más, Señor. Más, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de satisfacción de la carne. Los ejércitos de los cielos vienen a este lugar a tomarte y llevarte al abismo. En el nombre de Jesús. Papá, libera este pueblo. Libera este pueblo. Libera este pueblo. Echa la satisfacción de la carne de ellos. Echa